Vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy, el señor Carlos Sánchez. Él es candidato a diputado por la circunscripción número 3, ¿verdad? Por el Partido de la Liberación Dominicana. ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias. Y gracias por invitarme a este prestigioso programa. Licenciado, obviamente que la situación al interno del Partido de la Liberación Dominicana ha cambiado un poco con relación a la correlación de fuerzas, a la inclusión de nuevas candidaturas, el proceso pasado del Comité Central que eligió a 11 precandidatos que participarán en el proceso interno del PLD, genera cambios y eso ha mantenido un poquito rezagado lo que son los demás niveles de elección del país, que son senadores, diputados, y en el caso suyo. A partir de este momento, ¿cómo usted vislumbra la situación interna del PLD? Si de aquí en adelante usted entiende que hay un cambio en términos de la unificación de las fuerzas, de que si ese nivel de conflictividad que existía va a reducir, se mantiene, o ¿cuál es su postura? Mire, siempre yo he estado muy positivo referente a cuál va a ser el desenlace del Partido de la Liberación Dominicana, porque conozco al PLD. Somos militantes del PLD desde niños y conocemos cómo ha sido siempre el accionar del partido referente a sus situaciones internas. En ese sentido, puedo decirle que siempre estuve confiado en que las cosas iban a ir desarrollándose como de hecho se están viniendo desarrollándose. Por ejemplo, cuando se decía que iba a haber un rompimiento por el tema de la modificación a la Constitución, yo siempre decía en algunos medios de comunicación que eso eran especulaciones porque hasta tanto no se diera, no se podía confirmar que eso iba a pasar y de hecho no pasó y el PLD ha seguido en su proceso de unificación. El sábado pasado, la reunión que sostuvo el PLD en su Casa Nacional con los miembros del Comité Central también dio una muestra de madurez política, incluso expresada por el propio presidente Fernández, quien felicitó al partido por su comportamiento de madurez, y eso va mandando señales de que el partido está encaminado a mantener la unidad, porque nosotros en el partido sabemos que lo general tumba lo particular y lo general es mantenerse en el poder. Y para mantenerse en el poder, para nadie es un secreto que el partido debe de seguir marchando juntos como una familia PLDista. Así que estoy confiado en que todo seguirá saliendo viento en popa. Usted es precandidato por la circunscripción 3 del Distrito Nacional. ¿Cuántos precandidatos existen y cuál es el procedimiento, para orientar un poquito a la audiencia, cuál es el procedimiento que utilizará el partido para determinar quiénes van finalmente al proceso del 6 de octubre y cuántos serían? Por ejemplo, ¿qué establece el reglamento de la Junta? Que ¿Cuántos candidatos deben ser en esa circunscripción? Sí, mire, en el caso de la circunscripción número 3, existen 7 diputados. Hay 2 que son del PRM y 5 que son del PLD. En el caso de los precandidatos, nosotros nos inscribimos 26, se han retirado 2 y solamente quedamos 24 precandidatos. Ahí nosotros no hemos excedido la cantidad que establece el reglamento electoral, en el sentido de que en principio se hablaba de que tenían que ser 3 veces la cantidad de la demarcación. Es decir, que en el caso de la circunscripción número 3 deberían de ser 21. Eso se extendió, es decir, se agrandó un poquito más y nosotros no excedimos. Es decir, que en la circunscripción número 3 estamos dentro del plano reglamentario y en ese sentido allá no ha habido ningún tipo de... No va a haber proceso interno, sino que los que están inscritos van ya de manera directa. No. Es decir, la cantidad que estableció el reglamento electoral era que en cada demarcación se podían presentar como precandidatos solamente 3 veces la cantidad de la demarcación. Máximo de 3. Exactamente. Por candidatura. Entonces, en el caso de nosotros, que allá son 7 diputados, debieron de ser 21, pero eso se le incrementó una cantidad y nosotros estamos dentro del marco de lo legal. En ese sentido, allá no va a tener que producirse lo que se ha producido en otras circunscripciones,
que se excedió la cantidad que establece el reglamento y tuvieron que someterse específicamente a una elección para determinar la cantidad que especifica el reglamento. Allá estamos, ya de manera oficial, habemos 24 precandidatos en la circunscripción número 3. Mira, el padrón, ustedes van en octubre con un padrón abierto, o sea, excepto lo que decidan votar que están en el padrón del PRM. El padrón de la circunscripción de ustedes llega a los 300,000 votantes, ¿cierto? No, allá nosotros tenemos electores, son 204,000. 204,000. 204,000 y tenemos habitantes en el último censo que se desarrolló en el 2010, decía que nosotros teníamos 360,000 habitantes, que pienso que ahora mismo debe de haber crecido por lo menos a 400,000. Pero a nivel de electores, en la actualidad tenemos 204,000 electores. ¿Y cuáles barrios comprenden la circunscripción número 3? La circunscripción número 3 está compuesta por La Sursa, Villa Juana, Villas Agrícolas, Ensanche Luperón, Gualey, Capotillo, Guachupita, La Ciénaga, Los Guandules, María Auxiliadora, Villa María. Son Villa 14 Consuelo, barrios, Villa Consuelo. Las villas. Todas las villas y todos los La barrios. villa y sus fronteras. Y sus fronteras y todos los barrios que componen la ribera del río Sama, desde La Sursa hasta La Ciénaga. Y arriba llegando a Villa Francisca. ¿Y cuáles elementos ustedes entienden que lo hace merecedor de la simpatía de esos barrios? Porque partiendo de la característica de los barrios, son sectores muy populares. Y Entonces, populosos. Entonces, ¿cuáles características usted entiende como parte de ese conglomerado usted tiene para que ese grupo social lo elija usted como su representante? Mire, en primer lugar, nosotros venimos de un barrio de la circunscripción, que es del sector de Gualey. ¿Usted nació y se fue o nació y se quedó ahí? No, yo nací en Gualey, me desarrollé en Gualey y vivo en el Ensanche Luperón, que es un barrio también de la circunscripción. Es decir, nací en la circunscripción, me he quedado ahí. Hemos desarrollado un trabajo político muy amplio. Por Estamos ejemplo, viendo justamente los videos y sí. tengo que pedir excusas porque yo hablé hace un rato de que me encantaría y decía que yo era muy soñadora que los políticos en vez de regalar gorras fumigaran y ya veo que usted lo está haciendo en esa zona. Sí, nosotros... Veo que usted lo está haciendo, inclusive hasta vi un karaoke. Eso ahí. iba a decir, vi un karaoke ahí. Yo voy a ir en cualquier momento. Yo no he visto ningún político haciendo karaoke. Eso, así. Ahí vemos. Cuéntenos un poquito sobre las actividades que estamos viendo. Miren, ahí nosotros tenemos, eso es una actividad en el sector Capotillo, con moradores, tanto del partido como dirigentes comunitarios y municipios en sentido general, porque esto ha sido una candidatura incluyente. Nosotros incluso ahí en esos videos hay una actividad que nosotros desarrollamos con jóvenes sordos del sector Capotillo, muchos jóvenes, mujeres, porque ha sido un proyecto que ha nacido del deseo de cambio que tiene la circunscripción y del deseo de cercanía que necesitan los municipios de la circunscripción de sus diputados. En ese sentido ha sido una candidatura que no ha nacido de manera personal, sino que muchos dirigentes y cientos de dirigentes comunitarios nos han pedido que aspiremos a diputados y entonces nosotros hemos presentado esa candidatura porque tenemos una trayectoria no solamente PLDista, sino comunitaria. Y hemos entendido que como diputados podemos tener mayor capacidad de ser un representante, un gestor en esa demarcación que es una demarcación tan populosa y tan excluida. Es un torneo que nosotros realizamos en el sector del Simón Bolívar, de voleibol, 3 barrios, en ese momento fue Capotillo, en Sánchez Payá y Simón Bolívar. Ese otro torneo que realizamos en el sector de La Ciénaga, de softball, con jóvenes de Los Guandules. Yo hago mucho énfasis en los torneos deportivos, porque a la juventud hay que ponerle atención. Los jóvenes, casualmente hablándose tanto del tema de la inseguridad ciudadana, no es que nosotros justificamos lo que están haciendo los jóvenes, pero sí debemos de ponerle atención, Claro. incluirlo en el deporte, tratar de generar cursos técnicos, tratar de conseguir flexibilidad en el tema de los estudios universitarios, que a veces hay muchos jóvenes
en la circunscripción que no tienen acceso porque ni siquiera tienen un empleo, entonces se les hace difícil, aún teniendo la voluntad y la iniciativa de querer estudiar por la falta de recursos y de oportunidades que se presentan. Diste un aspecto que nosotros muchos coincidimos en la circunscripción y es la falta de empleo. Desde una diputación, ¿qué se puede hacer para que haya empleo en la circunscripción? Mira, se puede hacer mucho, yo pienso que se puede hacer mucho, a sabiendas que un diputado es un legislador, un fiscalizador, pero que también es un representante y debe de convertirse en un gestor permanente. En ese sentido, nosotros estamos desarrollando lo que se llama la Casa de la Solidaridad, que es una fundación que se va a convertir en un foro social, donde nosotros como pero eso no es para la canastilla y cosas, eso... Mira, si hay que darla, se da, porque esos son sectores que son muy vulnerables y son muy pobres. Y un diputado que aunque no está para eso, debe de ser solidario. Inclusive sin ser diputado y sin ser candidato, tú te encuentras en situaciones en esa demarcación que tú como un ciudadano preocupado, si tienes la manera, tú ayudas. Pero yo decía que un diputado, aparte de un legislador y un fiscalizador, tiene que convertirse en un representante. Y ese representante puede ser un canal permanente para gestionar empleos. ¿Por qué? Porque a veces lo que falta es una comunicación entre partido y gobierno, que pienso que en esa demarcación ha sido muy débil el papel del partido en ese sentido. Fíjense que incluso nosotros en la demarcación no tenemos funcionarios de importancia o de muy poca categoría. Y eso hace que los municipios de la circunscripción no podamos tener acceso a empleo de calidad cuando aparecen, porque a veces la gran mayoría ni siquiera empleo tiene. Entonces yo pienso que yo puedo ser un gestor. ¿Tú te inscribes en la tesis de que el empleo realmente provenga desde el Estado? No, no necesariamente, no. Nosotros podemos generar políticas que sean tanto para el sector público como el sector privado. Porque, por ejemplo, nosotros tenemos en el sector de Villa Consuelo, ese es un sector ampliamente comercial. El dinero que se genera en Villa Consuelo, muy pocos ensanches de la circunscripción número 1 lo generan. No, sin embargo, muy poca provincia. Muy poca provincia. Entonces, sin embargo, eso no se transfiere a las condiciones de vida que tienen los habitantes de Villa Consuelo. Tú tienes, por ejemplo, un negocio que te genera millones de pesos diarios, te puedo yo decir, y al lado tú tienes callejones que viven de una manera de extrema pobreza. Entonces yo pienso que un diputado tiene que ponerle atención a eso en su demarcación, debe de generar política que se siente con esos empresarios y que le demuestre la importancia de que mejoren su entorno en todo el sentido de la palabra, porque eso incluso lo beneficiaría a ellos en el sentido de que su negocio tendría mayor seguridad, un mejor entorno y la gente se motivaría más a hacer inversión en ese negocio. Son muchas cosas que yo pienso que como diputado, al margen de la canastilla, un ataúd que se presenta, un muchacho que a veces las autoridades de manera indiscriminada lo apresan, una serie de cosas que se pueden hacer que un diputado tiene la capacidad política y legal para representar a su municipio. Y en términos legislativos, ¿qué hace falta por hacer en República Dominicana? Le hago la pregunta porque uno tiene la idea de que la República Dominicana tiene leyes para todos. Sí, así es. Aquí hay una ley para todos, para todo, pero no se cumplen. En su gran mayoría. Entonces uno pregunta en, sí, en términos legislativos, ¿qué falta por hacer? Porque incluso hay gente que dice, no, cierren eso y vamos a cumplir las leyes. Hay gente que plantea la posibilidad de que aquí no haya diputados, de que sea una sola cámara y que dejemos eso así y que vamos entonces a regirnos por las leyes que tenemos, fortalecer el sistema institucional. Entonces, en términos legislativos, frente al estado de cosas, ¿qué plantea Carlos Sánchez? Miren, yo he dicho que el Congreso y sus integrantes han venido jugando el papel que le corresponde, pero cada diputado que llega con sus ideas nuevas, al igual que los presidentes también. Tú puedes decir que un presidente ha estado actuando de una manera, un grupo lo puede ver bien, otro grupo lo puede ver mal, sin embargo el que llega con sus propias ideas, con su proyecto de gobierno. Eso mismo yo lo aplicaría en el sentido de la diputación. Repito que han estado cumpliendo su papel, tanto el Congreso como sus integrantes, pero yo tengo mis propias ideas. Por ejemplo,
el encuentro que yo realicé en el Capotillo con jóvenes que son sordos, habían alrededor de 270 jóvenes, que yo no sabía que habían tanto en la circunscripción con esa limitación física. Y ellos me explicaban en su lenguaje de sordo, con una intérprete que es la señora Marisol del sector Capotillo, que ellos son extremadamente excluidos. Ellos individualmente, de que son pobres, tienen también esa situación. Imagínense que si un joven que se ha preparado en un área técnica como electricista, como ebanista, en cualquier rama del saber, tiene la limitación también de ser sordo, eso le hace mucho más difícil accesar al aparato productivo. Que ellos decían, cuando uno de ellos llega a un banco, no tienen quien lo atienda. Pero oiga eso pudiera ser un proyecto. Sin embargo, hay una ley que establece que aquellas personas que tienen alguna discapacidad, el sector público tiene que dar el 2% de los empleos, el sector privado el 2% y el sector público el 5%, pero no se cumple. Exactamente, entonces por eso te digo, pero yo como diputado no solamente tendría que generar esa ley, si ya existe, entonces yo pudiera darle seguimiento. El asunto es tener la iniciativa, tener la preocupación y saber del problema. En ese caso son excluidos totalmente, dicen que van a un aeropuerto, que van a un banco, no tienen quien le atienda porque no se han preocupado por nombrar una persona que sea intérprete para cuando ellos van. Entonces son una serie de situaciones que yo sé que así como te cito esas, son muchísimas que van a seguir apareciendo, pero las ideas las generan los políticos nuevos. Las ideas nuevas, tienen que haber políticos nuevos que tengan esas ideas y yo considero que nosotros tenemos una vocación de servicio. ¿A qué usted se dedica, licenciado? Yo soy abogado y soy presidente de Inversiones Carlosa. Carlos, usted dice, bueno, los diputados actuales han hecho su función, decía eso. No, que han jugado su papel en el Congreso, quizás no necesariamente en su demarcación. Ok, en el Congreso. Él no ha dicho, pero sangre nueva que quiere. Sangre Mire, nueva. en este periodo se ha aumentado la deuda externa del país en un 50%. ¿Usted como diputado votará por más deuda? No, mire, yo siempre he dicho que yo no iría al Congreso a aprobar préstamos y a aprobar deuda que no sean justificadas y que en ese préstamo no esté contemplada una inversión en nuestra demarcación. Porque tú vas al Congreso y tú a veces apruebas préstamos que son de 10, de 15 millones de dólares y ni siquiera un 2% de eso es invertido en tu zona, que tanto lo necesita. Entonces yo pienso que yo no puedo ir al Congreso a estar aprobando cualquier ley de préstamo que no sea primero justificada y que no vaya a beneficiar las condiciones de vida de los habitantes de mi demarcación. Mira, la mayoría de las viviendas que hay en la circunscripción están ocupadas ya por ciudadanos, pero en propiedades que al final, aunque se pensaba que era del Estado, terminaron en manos privadas. Hay de un grupo. Sí, a un grupo. ¿Apoya usted la declaración de utilidad pública de eso? Pero claro que sí, todo lo que sea en beneficio para los municipios y para las personas que no tienen, que incluso es casi imposible tener acceso a una vivienda. Yo pienso que todo lo que sea de beneficio para los municipios, yo estoy totalmente de acuerdo. Claro. Siempre eso entre dentro del marco de lo legal, porque a veces también hay gente que amparándose en su pobreza, invaden una propiedad privada, se mudan donde quiera, hacen tampoco así, pero yo estoy de acuerdo que si se determina por la vía legal de que eso puede asignársele de manera ya permanente a los municipios, no solamente de la circunscripción número 3, sino a nivel nacional, porque aquí hay pobreza, a pesar de los avances que hemos tenido en los gobiernos del PLD, todavía faltan cosas por hacer. ¿Qué usted opina, licenciado, de esa nueva dinámica que se ha dado, iniciando por el Partido de la Liberación Dominicana, de personas que no están vinculadas al ejercicio político tradicional y que han incursionado en la posibilidad de aspirar a candidaturas, como es el caso de Santiago Matías, que pertenece a la circunscripción suya, Sí. a los Fokker? Usted que es parte de esa circunscripción, ¿se ha integrado él a los procesos
interno del PLD y su opinión con relación a ese fenómeno de personas con esa característica incursionando en política. Bueno, mire, cuando yo vi eso, yo lo acepté normal, porque él es un joven del sector Capotillo. Que ¿Lo aunque conoce? sí, claro, totalmente. Él es de la calle San Antonio, del sector Capotillo, y es un joven también con deseo de hacer algo. Lo que pasa es que cada quien actúa y se maneja diferente, ¿verdad? Cuando yo lo vi, yo lo acepté normal. Yo digo, bueno, que trabaje, que salga a crear las estructuras que nosotros hemos creado durante toda una vida, a tener un contacto permanente con los municipios de la circunscripción, y si se gana el corazón o los corazones de esos municipios y el 6 de octubre resulta electo como diputado, entonces fue fruto de un Pero trabajo. usted lo ve haciendo Pero campaña, no lo ve haciendo descarté. campaña. ¿Lo ve haciendo campaña? En los No, barrios? no. No está. No, porque parece que él usa el instrumento que es el fuerte de él, que son las redes sociales. Cada quien trabaja en base a lo que considera que es su fuerte. Y el fuerte de él son las redes sociales, pero nunca lo he visto trabajando de manera face to face con la gente de la circunscripción número 3, pero si compite y gana, bienvenido sea. Carlos, mira, el PLD sufre una transformación en la forma de escoger sus candidatos. Originalmente se escogían por organismo, luego vinieron unas primarias para la totalidad de los militantes, Así es. luego ahora es un padrón abierto donde están todos los... ¿Con quiénes cuenta usted como equipo dentro del PLD para que le pueda ayudar a llevar votos de los ciudadanos a ese día de octubre para usted ser candidato? Mire, en la circunscripción número Vamos a ver, 3. mira, te voy a decir, Teotite, Winnie Terreo, Pedro Solano, Sí. Juan González, Sí. Lo conozco totalmente. ¿toda esa gente está con usted? No. Sin embargo, usted aspiró a regidor en el 2010. Sí. Y yo aspiré a regidor también en el 2010. Y de 187 precandidatos yo quedé en el número 4, desplazando a Pedro Solano, desplazando a Milna Tejada, desplazando a Fran Tuero y desplazando a Rafael Peguero. Pero ellos no fueron candidatos en el 10. Sí, claro que sí. No, en el 10 no. Sí, en el 10 sí. Ellos no fueron en el 16, pero en el 10 fueron. Yo competí en Pero- contra de Pedro. No, fue la, pero yo digo a lo interno de ustedes, pero como candidato, no. No, porque no quedaron. Ok. Sin embargo, yo quedé en el número 4, porque Pedro no quedó como candidato, ni quedó Milna, ni quedó Fran Tuero, ni Peguero. Y ellos eran regidores actuales. Incluso Pedro Solano era el vocero del bloque de regidores en la sala capitular. Muy buen voceo. Y yo quedé en el número 4 y en ese momento se estableció una alianza con 4 partidos que en ese momento eran aliados del PLD y se dieron 4 candidaturas ganables y entonces por ese sentido a nosotros nos movilizaron. Es decir, que no tengo yo que contar con ellos para poder ser diputado si yo a ellos los desplacé como regidores. Ahora sí te puedo decir que de una matrícula de 117 intermedios que hay en la circunscripción, nosotros contamos con 34 presidentes de intermedios. De los 12 bloques tenemos representantes de presidentes de intermedios en cada bloque. De organizaciones comunitarias, deportivas y religiosas tenemos alrededor de 68 y tenemos 748 coordinadores desplazados en toda la circunscripción número 3. Y un trabajo de dar data, no solamente en el aspecto político, sino comunitario, y una planificación de campaña, una buena estrategia de campaña y un buen equipo de campaña que pienso que el 6 de octubre eso va a hacer que nosotros seamos candidatos y posteriormente diputados. ¿Y como en cuánto está su presupuesto de campaña? Mira, el presupuesto de nosotros, yo decía en un programa hace apenas 3 semanas, que un candidato gasta mucho, gasta poco, dependiendo primero del trabajo que tenga, el equipo de campaña, la estrategia, porque una estrategia a veces tú puedes gastar 100 millones de pesos y si no tienes una buena estrategia y no tienes una buena estructura, entonces no logra el objetivo. En el sentido de nosotros, estamos gastando poco dinero, primero porque tenemos un background que abarata mucho el costo de la campaña, tenemos nuestro comando de campaña en nuestra propia residencia y un grupo de colaboradores que han decidido que nosotros debemos ser diputados, incluso hasta por un asunto de justicia, por el tiempo que tenemos en el partido, trabajando con los municipios
de la circunscripción. ¿Usted oye dembow? Sí, yo oigo de todo. Sí. ¿Eh? Yo oigo de todo. Porque es una zona de dembow ahí. Sí, de salsa y de bachata. Y de De juca. todo. No, juca no. Tampoco me involucro en quien la quiera usar, pero yo de No, manera porque está particular, prohibido yo que- respeto eso, pero yo no me... Está prohibido el uso de... Pero la venden en la circunscripción. En la Sí, Josefa Brea la de venden. manera Ay. deliberada. Ay. Señor Sánchez, dígame, mejor dicho, no a mí, sino a esa cámara, que es la cámara que usted tiene frente a usted, ¿por qué hay que votar por Carlos Sánchez? Ahí está. Yo pienso que se debe votar por nosotros justamente por lo que yo decía, que esta candidatura no ha surgido de manera personal, sino ha sido el fruto del deseo de muchos municipios de la circunscripción número 3, de muchos dirigentes que quieren sangre nueva, y nosotros consideramos que nos ajustamos a esa sangre nueva por el trabajo político, Oyeron, ¿verdad? comunitario, Sangre nueva. y Sangre por la nueva. cercanía Es un que hemos mensaje tenido, eso. que ha sido uno de los factores que más demandan los municipios de la circunscripción. Cercanía, que hay diputados que luego que ganan se distancian, se desvinculan, desaparecen. y nosotros nos hemos mantenido permanentemente y vamos a seguir permanentemente enfrente de la circunscripción. Continúe así, porque eso Éxito. entiendo Sí, yo que gracias. son los políticos buenos, ¿verdad? Así es. Vamos a darle las gracias, Gracias. al señor Carlos Sánchez, precandidato a diputado por la circunscripción número 3 del Partido de la Liberación Dominicana. Gracias. Gracias. Pausamos, venimos ahora con Síntesis Municipal.